Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Qué gusto poder saludarlos en este miércoles, día de estudio bíblico. Gracias a ustedes por su compañía. Sé que muchos esperan esta reunión todos los miércoles, pues cuando abrimos la reunión ya tenemos 20, 30, 40 hermanos listos para participar conmigo en el estudio de la palabra de Dios. Agradezco su apoyo, su ayuda, su oración. Igualmente, su apoyo económico para que la obra avance y en estos tiempos de dificultad donde todos tenemos que hacer un gran esfuerzo ofrendando y diezmando para la obra del Señor. Quiero recordar que este viernes tenemos nuestra reunión de ayuno y oración, que lo hacemos por WhatsApp. Al terminar este tiempo, al final aparece el número de teléfono y un WhatsApp. Usted puede conectarse o pedir a la persona encargada que le conecte a la reunión de ayuno y oración. Es un tiempo especial porque básicamente nos dedicamos a orar. Estamos ayunando y nos dedicamos a orar. Hay una reflexión de la palabra, pero se ora mucho y se adora al Señor. Usted puede estar allí los viernes de 9 a 12 del día. Igualmente nos veremos, si el Señor quiere, el próximo domingo, en el culto de acción de gracias, donde todos participamos activamente, enviando el link que les enviamos a sus familias, a sus amigos, a sus vecinos y a todas las personas que... Esa es su tarea. A todas las personas que usted tiene en su WhatsApp, envíeles y dele el link, dele clip y ya, sale. Y usted puede estar haciendo la obra misionera y predicando el mensaje de Cristo. Así que, bueno, vamos a meternos en el tema del estudio bíblico esta noche. Esta noche quiero hablar sobre San Juan, Evangelio según San Juan. Vaya buscando Evangelio según San Juan, capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Ese capítulo 6 tiene 3 divisiones. La alimentación de los 5,000, Jesús anda sobre el mar, la gente busca a Jesús, que va conectado con Jesús, el pan de vida. Y yo quiero hablar esta noche que estudiemos un poco este pasaje de la Biblia. Pero vamos a ver. No sé si tenga una necesidad, no sé si está angustiado, si está afligido. Quiero orar por usted, quiero que oremos para pedir al Señor que nos ayude, que nos bendiga y que extienda su mano de gloria y de poder sobre nosotros y que Él ponga paz a nuestro corazón. Bien, recuerden el mensaje del domingo pasado, cuando el Señor Jesús le dice a la viuda de Naín, dice el texto que la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores, porque el Señor es el que enjuga nuestras lágrimas. Diga conmigo, Padre nuestro, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, por tu amor y tu misericordia y por tu fidelidad. Gracias, Señor, por este día, un día de labores, un día seguramente para algunos de preocupaciones, para otros de angustia, para otros, Señor, de esperanza. Pero todos venimos a ti en este momento para poner nuestras cargas. Todos venimos delante de ti ahora para poner nuestras necesidades y nuestras aflicciones. Conoces ahora mismo, Señor, cada hermano y cada hermana que viene cargado, cansado, afligido, oh Señor, poniendo delante de ti sus peticiones. Ruego ahora que tu gracia, que tu misericordia y que tu poder se extienda de una manera gloriosa y sobrenatural para que cada uno pueda experimentar la misma gloria y la presencia de Dios. Oh Espíritu Santo, cubre a cada uno ahora. Revélate a nuestra vida, revélate a nosotros a través de la palabra. Danos una visión clara acerca del Señor Jesucristo. Señor, extiende tu mano de misericordia. Danos la gracia de la palabra. Toma el corazón triste y angustiado. Toma la vida necesitada. Toma al enfermo, Señor. Extiende tu mano de gloria sobre él. Reprendemos todo poder de enfermedad, todo espíritu de enfermedad reprendido en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos sanidad desde la corona de su cabeza hasta la planta de tu pie, para dar testimonio de tu grandeza, Señor. Contaremos cuán grandes cosas has hecho con nosotros. Te bendecimos y te glorificamos esta noche en Cristo Jesús. Amén y amén. Como les dije, San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6 es un pasaje muy interesante,
todo este pasaje está involucrado el Señor Jesús. Si se dan cuenta, ahí en el capítulo 6, versículo 1, en realidad no es eso lo que vamos a leer. Yo voy a leer del 24 al 40, pero déjenme hacer una especie de introducción o revisar su contexto. Allí habla de la alimentación de los 5,000. Dice que el Señor Jesús fue al otro lado del mar de Galilea y le seguía una gran multitud. ¿Por qué? Porque veían las señales que él hacía en los enfermos. Dice que entonces se subió en un monte porque la multitud era muy grande y se sentó allí. Y dice además el texto que estaba cerca la Pascua. Dice que cuando el Señor Jesús alzó los ojos y vio que había venido la gran multitud, le dijo a Felipe, uno de sus discípulos, ¿de dónde compraremos pan para que todos estos coman? Felipe le respondió, Señor, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase. Era mucha gente. Pero de repente Andrés vino, el hermano de Simón Pedro vino y le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y él mismo dice, ¿mas qué será esto para tanto? Sí, claro, esa multitud con 5 panes. Pero ya el Señor, dice el texto, sabía lo que tenía que hacer. Y entonces le dice que los traigan y los traen, y el Señor multiplica los peces y los panes y reparte a toda aquella multitud. Me sorprende mucho porque al finalizar dice que cuando se hubieron saciado, es decir, se llenaron, comieron, dijo a sus discípulos, recojan todos los pedazos, recojan todo lo que queda para que no se pierda nada. Dice que recogieron y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Dice que entonces estos hombres, viendo la señal que Jesús les había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Observen eso. Después que ellos comen, que hay aquella abundancia, ellos ya empiezan a hablar del Señor Jesús como el profeta que iba a ser enviado. El texto dice que el Señor se apartó de ellos, se fue. Los discípulos salieron a otro lado y ya era la noche. Y entonces los discípulos se fueron y entonces el Señor entró en una barca y cruzando el mar hacia Capernaum. Dice que ya estaba muy oscuro. Y cuando los discípulos estaban remando, cuando de repente vieron como que alguien venía sobre las aguas y se movían mucho, y entonces era el Señor Jesús que venía caminando sobre las aguas, y cuando ellos se asustan, Él les dice, no temáis, soy yo. Eso está bien. Eso pasó entre ese día y esa noche. Vamos al otro día. Y el capítulo 6 del versículo 22 en adelante dice que al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí sino una sola barca. Y entonces estaban buscando al Señor Jesús. Se dieron cuenta que Él no estaba ahí, que solamente estaban sus discípulos. Y el versículo 23 dice, pero que otras barcas habían arribado a Tiberias junto al lugar donde habían comido pan el día anterior, donde se multiplicaron los peces y los panes. Cuando el Señor Jesús vio, ahí vamos a leer, toma el versículo 24 del capítulo 6, vamos a leer. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Pero, oigan, sorpréndanse ustedes esto. Lean el versículo 25. Dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y miren lo que el Señor responde. De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Es decir, no porque vieron lo que el Señor hizo, no porque veían a los enfermos sanos, no porque veían esto, sino porque el Señor les había dado comida el día anterior. Y el Señor les dice, trabajad por la comida que perece, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Cuando el Señor les habla de esto, ellos no entienden. Y entonces le preguntan, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las cosas o las obras de Dios? El Señor respondió y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Le dijeron entonces, ¿y qué señal haces pues tú para que nosotros veamos y entonces creamos? ¿Qué obras haces? Versículo 31.
Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Cuando el texto está hablando del verdadero pan del cielo, está hablando del Señor Jesús. Está hablando del mismo. Dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Ellos no entendían lo que estaban hablando. Jesús les insiste y les dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Oigan esto. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Bueno, hemos leído casi todo el pasaje, y básicamente la historia habla de una multitud de gente a la cual el Señor multiplicó los peces y los panes y les dio comida. Descubrimos que al otro día, estos no habían visto las señales o las obras de Dios, ni las reconocían, ni las admiraban, ni les importaba. Había sanado a los enfermos, dice el texto, había hecho muchos milagros, pero ellos no iban por esto, ellos iban por el pan que el Señor les había dado. Entonces, yo quiero que hoy nos gastemos en los minutos que nos quedan hablando acerca de esto. Porque es que hay mucha gente que busca al Señor Jesús por intereses distintos al verdadero propósito que Dios ha establecido. Hay gente que empieza a asistir a la iglesia, y gente que se vuelve cristiano, y hay gente nominales, como decíamos, pero no han tenido un cambio de vida, como decíamos hablando de los Efesios. No han hecho morir en ellos el viejo hombre para resucitar al nuevo hombre que es Cristo. Y he tomado este texto de la Biblia para compartir con ustedes 3 lecciones necesarias que el Señor nos da en este pasaje. Hay 3 cosas que son muy necesarias aprenderlas. La primera de ellas está en el versículo 24. Angélica me va a ayudar leyendo el 24, el 25 y el 26 del capítulo 6 de San Juan, el pasaje. Ella me lo va a leer para yo poder ir explicándoles. Vamos a ver. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, y no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Oigan eso. La primera cosa que tenemos que aprender de acuerdo a esos versículos es que debemos buscar al Señor Jesús con el propósito verdadero. Debemos buscar al Señor Jesús con el propósito verdadero. Y tengo que decir que buscar al Señor Jesús no es malo. Solo que el propósito sí debe ser el correcto. Dije la semana pasada, enseñando sobre Efesios, que muchos buscan al Señor, pero lo usan como el Señor bombero. Cuando tienen un incendio en casa, uno llama a los bomberos desesperadamente para que vengan. Pero mientras no tenga incendio en la casa, nunca jamás se acuerda de los bomberos. Y dije también que a veces ni el gobierno siquiera para darles los equipos que se requieren, y que hay muchos cristianos y muchas personas no cristianas que buscan al Señor como uno busca a los bomberos, solamente para que venga y apague el incendio. Y después que apague el incendio, nunca más. ¿Se acuerdan de los leprosos? El Señor sanó 10 leprosos. Cuando estos recibieron la sanidad, dice el texto bíblico, se fueron corriendo seguramente a sus casas, y solamente uno, y el Señor le hace ese reclamo, solamente uno vino para agradecerle.
Y entonces le pregunta qué debo hacer y el hombre viene. El Señor le dice qué tiene que hacer. Ve, preséntate al sacerdote y lleva tu ofrenda a tu casa. Yo sé de muchas personas que van a la iglesia y piden oración por muchas situaciones, pero luego ninguno, absolutamente ninguno, se acuerda de Dios ni se acuerda de la iglesia porque ellos ya se les apagó el incendio. Otros buscan al Señor como un banquero, como cuando usted va a un banco. Va a que le presten el dinero, usted hace sus compromisos y nunca más le importa el banco. Además, a veces terminan de pagar el banco y uno queda hablando mal del banco, pero en el momento que necesita el dinero, ahí va corriendo. Así hay mucha gente que busca a Jesús. Otros lo buscan como cuando usted busca un médico o cuando va a urgencias o a emergencias. Usted está enfermo y usted se acuerda de Dios, Diosito lindo y maravilloso, te ruego y llora, como buscando un medicamento para que le calme. Pero cuando ya le calma, no ha pasado nada. O hermanos, otros buscan al Señor porque es una moda ser cristiano. Ay, yo soy cristiano, amo a Dios. Y uno ve los artistas y ve mucha gente que no son cristianos. Y como dije también, saludan como nosotros, hablan como nosotros, Dios te bendiga. Y usted escucha la gente inconversa que no conoce a Cristo. Dios lo bendiga, que Dios les bendiga. Uno ve por los noticieros, uno ve y gente que uno sabe que está en contra de los principios de Dios. Hermanos, y en esto nosotros también tenemos culpa. Nosotros tenemos mucha culpa y la iglesia tiene mucha culpa. Porque nuestra predicación no es correcta. Porque siempre le estamos hablando a la gente acerca de lo que el Señor hace y no de lo que el Señor es. Él es nuestro Salvador, pero Él sana a los enfermos. Él es Dios y tiene misericordia de nosotros. Entonces normalmente cuando hablamos con alguien, decimos, venga, vamos a la iglesia, que allí se le van a acabar los problemas, allí va a ser, allí va a ser, allí va a ser. Y eso no es en el tiempo nuestro, es en el tiempo de Dios. Porque si bien es cierto, en el principio, en el Evangelio, cada uno de los evangelios habla acerca de los milagros que el Señor hizo. Estas señales eran hechas para que la gente que estaba cubierta bajo la ley viera a Dios o conociera a Dios o fuera una experiencia sobrenatural. Este es un tiempo de Dios. Pero el Evangelio fundamentalmente, cuando el Señor vino a predicar su reino, la salvación. Y de ahí que nosotros tengamos que aprender lo que la Biblia dice. Cuando San Pablo escribe acerca del Evangelio, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es ¿qué? Poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Ahí no dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para sanar. No. O para hacer milagros. No. Para multiplicar los peces y los panes. No, Señor. Ahí dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Y él dice, al judío primeramente y después al griego. Y ahí es donde hay que nosotros tenemos que aprender cuál es la verdadera motivación nuestra al buscar al Señor. Por eso el Señor les dice, ahí en el versículo 26, vamos a volverlo a escuchar, el versículo 26. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Su motivación no era más que llenar su estómago. Esa era su motivación. Ellos dijeron, ahora sí llegó el profeta, no hay inconveniente, ya no tenemos que trabajar, ya no tenemos que labrar la tierra, ya no tenemos que pescar, no es sino que andemos detrás de y nos van a dar pan y nos van a dar peces. Y este no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que cada hombre y cada mujer labore, que el hombre jefe de hogar trabaje. No en vano, cuando Pablo escribe a los tesalonicenses en la segunda epístola, en el capítulo 3, versículo 10, dice, porque también como te he enseñado, el que no trabaje, que no coma.
Y el libro de los Proverbios habla acerca de los perezosos. Y algunos quieren servir a Dios porque creen que es muy fácil servir a Dios y ellos dicen, no, esos pastores, eso no trabajan, eso no hacen nada. Pues en nuestra misión, en nuestra iglesia, nuestro pastor tiene que ser integral. Tiene que tener la capacidad de trabajar en el mundo secular y en el mundo espiritual y tener una vida de oración. Yo lo enseñaba toda la vida, siempre enseñé la labor bivocacional. Ahora mismo hay muchos lugares o muchas iglesias o muchos lugares de predicación que se están cerrando. ¿Por qué se están cerrando? Precisamente porque estos pastores no han aprendido a tener labor, otro tipo de labor. Nosotros sabemos del Señor Jesús que aprendió carpintería con José. Los primeros años de Jesús, hasta la edad en que Él decide su ministerio, en que Dios le llama y lo coloca a servir, la historia habla del Señor Jesús, un hombre esforzado y trabajador. Hombres prominentes como San Pablo, todos sabemos que era un fabricante de carpas, de tiendas de campaña. Ese era su trabajo secular y era preparado en todas las leyes, conocedor, estudiado bajo el maestro Gamaliel, el gran maestro de aquella época, y aparte de eso, tenía muchas virtudes, pero estaba dispuesto a trabajar. Por eso hay una parte de la Biblia donde él escribe y dice, está bien que ustedes se hayan preocupado por mí, pero yo sé trabajar con mis propias manos. Este es un momento en que la labor bivocacional es muy importante dentro del contexto de la iglesia. Por la pandemia, porque muchos han dado mal testimonio con los diezmos y las ofrendas y se han quedado con ellas, porque se han enriquecido ellos, no nosotros, porque nunca lo hemos hecho. Al contrario, laboramos con nuestras propias manos y con nuestra propia fuerza, la inteligencia que Dios nos ha dado para también ayudar a la iglesia. Y es que hay algunos que tienen ese concepto, que servir al Señor implica quedarse en la casa sentado, orando, comiendo y esperando. No, Señor, hay que hacer, hay que trabajar. Y el Señor dice claramente, y el servicio al ministerio, el servicio al Señor no es un servicio de facilidad. Muchas veces tuve que terminar de trabajar en el área material y salir corriendo a la iglesia o levantarme muy temprano a preparar el sermón del miércoles en la mañana porque el día iba a estar muy ocupado para poder llegar a la iglesia a predicar. De ahí que la Biblia diga, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas que serán añadidas. Eso dice San Mateo capítulo 6 versículo 33. Nuestro propósito cuando vengamos al Señor, cuando buscamos al Señor, debe ser con el propósito verdadero. ¿Cuál es el propósito verdadero? Es buscar a Dios, es decir, nuestra salvación. Dice que las demás cosas nos serán añadidas, es decir, el pan. Él prometió, es que Él prometió eso, ser nuestro proveedor, ser nuestro sanador, ser nuestro protector, ser nuestro guardador. Él prometió estar con nosotros en todos los momentos de la vida, en la adversidad y en la dificultad. Pero entienda, tenga claro esto. Cuando usted busque al Señor, búsquelo con el propósito verdadero, la salvación de su alma, porque lo demás será añadido al Señor. Jesús le dice esto a esta multitud. Vamos al segundo asunto. El segundo asunto, Angélica, está en el versículo 29. Ahí en el versículo 29, ya leyó el 24, 25 y 26. Ahora ella va a leer el versículo 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Debemos creer con el propósito correcto. Ellos estaban equivocados, porque ellos estaban buscando llenar su estómago, y en ese versículo 29 el Señor les dijo, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Yo creo que usted y yo, hermano, y que estamos en casa, tenemos muchas razones para creer. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, escuchen lo que dice. Pero sin fe es imposible agradar a Dios,
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Escuchen, lo primero es que es necesario que crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Casi siempre que yo voy a hablar con alguna persona, casi siempre que quiere hablar conmigo acerca de Dios, yo le pregunto, ¿usted cree que Dios existe? Si me dice sí, tengo mucho que hablar con Él. Pero cuando me dice, no, yo no creo, no tengo interés tampoco en convencerlo, que crea o que no crea. Porque la Biblia dice, si usted se acerca a Dios, debe creer que le hay. Y no solamente que le hay, sino que Él es galardonador, o que entrega el galardón, o que entrega el premio a los que le buscan. Nosotros debemos creer, por ejemplo, que solo Dios da la vida. ¿Han escuchado ustedes acerca de la ciencia moderna? Ellos pueden implantar una mano. Se puede implantar un hígado, digamos. ¿Sí lo vemos? Se puede implantar la córnea de un ojo, sacarlo de un cuerpo y ponerlo en otro. De ahí también la donación de órganos que se hace o antes de morir. Ahora hay una ley que dice, si usted no dice nada, el gobierno puede hacer uso de esos miembros del cuerpo. Lo mejor es donar las partes del cuerpo que le puedan servir a otra persona. Hay muchas personas que mueren porque no hay un donante de un hígado, o digamos de un páncreas, o de un riñón. Y si usted se muere, pues al fin y al cabo todo eso se va a perder. Permita que otros puedan tener vida. Eso, la iglesia acompaña ese proceso. Pero ellos pueden implantar un riñón. Ellos pueden cambiar la córnea de un ojo. Ellos pueden poner una mano, pero no pueden dar vida. Ellos pueden hacer lo que quieran, pero el único que da el soplo de vida, el aliento de vida, por eso nuestra vida no la puede tomar sino Dios. Capítulo 2 del Génesis. Versículo 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. La ciencia puede traer hijos in vitro, puede implantar el semen de un hombre en una mujer, todo eso lo puede hacer. Pero ellos parten de la vida sobre la vida. Pero ellos de un cuerpo inerte no pueden dar vida. Porque si eso fuera así, entonces dígame usted que tenga más dinero, se le muere un hijo y entonces simplemente paga y lo reviven. Y puede tener el dinero que quiera. Puede tener las cantidades que sean. Puede ser el rey tal, puede ser el deportista tal. Pero se murió y nadie más le puede soplar el aliento de vida. ¿Por qué? Porque la vida solamente la da Dios. Segunda cosa importante, tenemos que creer que todo lo que existe lo creó Dios. No es sino que ustedes lean, y sé que lo han hecho y no voy a ponerme a leer todo el capítulo, pero no es sino que lean ustedes lo que dice el Génesis capítulo 1. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separa las aguas de las aguas, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban, y todo el capítulo hablando de eso. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Lean el capítulo 1. Dios creó todo lo que existe. Él es el creador de todo. De ahí que cuando Pablo escribe la epístola a los romanos, o digamos, el escritor a la carta de los romanos, dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, oiga, y deidad, es decir, divinidad, Dios, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y el salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios,
y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche declara a otra noche sabiduría. Y Dios le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo puse límites a los mares? Usted va al mar y usted se da cuenta que se mueve y llega la ola hasta un lugar, hasta ahí nada más. De ahí no pasa. Y la Biblia dice, nuestra Biblia dice, la palabra de Dios dice que quien le colocó límite a los mares es Dios. ¿Quién hizo al Leviatán, al gigante marino? ¿Quién hizo los dinosaurios? De acuerdo a lo que la Biblia dice, el libro de Job, fue Dios. Dios lo creó todo. Te creó a ti. Me creó a mí. El aire que respiramos, lo sabe, todo. De tal manera que Él, que es nuestro creador, es el dueño de nuestra vida. Y esto es lo que el Señor Jesús les dice a ellos. En el versículo 29 les está diciendo, lo que ustedes tienen que saber es que ustedes tienen que reconocer la obra de Dios. Y esa obra de Dios es que ustedes crean el que ha enviado. Y nosotros los seres humanos, lean el versículo 31, somos tan tremendos que le dicen al Señor Jesús, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué señal haces? Y ellos mismos les dicen al Señor, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y están hablando con Dios mismo, están hablando con el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo. Y le están pidiendo señal. ¿No oyen? ¿No leen ahí? Ellos le dicen, ¿qué obras haces para que nosotros creamos en ti? Y Jesús, versículo 32, les dijo, de cierto os digo, nos dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. El pan, el maná, dado por Dios, iba al organismo, surtía su proceso en los intestinos, le daba fuerza a sus cuerpos, pero iba a la letrina. Ellos no entendían esto. Aquí estamos hablando, el Señor Jesús, diciendo, yo soy el pan del cielo, el que descendió para darles vida. Y es que eso es lo que nos pasa. Hay muchos creyentes que viven por el emocionalismo y andan corriendo de lugar en lugar y de iglesia en iglesia y en espectáculo, diciendo, quiero ver una señal, quiero ver una señal. La mayor señal que tenemos todos y lo que tenemos que hacer es creer en el verdadero pan que vino del cielo. Por eso usted observe que el versículo 33 dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién da vida al mundo? Dios, Jesús. Y ellos todavía no entienden. Versículo 34. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y el Señor les insiste. Jesús les dijo, yo soy, yo soy. ¿Lo están leyendo ustedes? Versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y versículo 36 dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Oh hermanos, no podemos venir al Señor como a un agorero, como a un hechicero, como a un encantador, como a un adivino, como a un sortílego, como un mago por ahí que mete, toma su sombrero y mete la mano y saca una paloma o saca un conejo. Nosotros venimos al Señor por fe. Ya hemos leído Hebreos 11:6. ¿Saben ustedes? Cuando uno lee la epístola de los Hebreos en el capítulo 11, ese capítulo habla acerca de la fe. Y está claro cuando entra después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Léalo por curiosidad solamente. Y uno empieza a leer y entonces descubre que en la carta a los Hebreos, en ese capítulo 11, se empieza a hacer una descripción de hombres del Antiguo Testamento que creyeron al Señor. Y como Angélica leyó en el 11:6, déjenme leerlo a mí. Dice,
Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es el galardonador de los que le buscan. Pero mire lo que dice el cierre. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. ¿Se acuerdan de Noé? 120, 140 años, no sé cuántos años, no. Hay gente que ni siquiera ha sacado la suma. Algunos dicen predicó 100 años o predicó 120 años más el tiempo, bueno, todo este tipo, y esa no es la discusión. La discusión es que un hombre que nunca había visto llover, al que se le dice que haga una arca en el monte más alto, empiece a decirle a la gente que se arrepientan porque llegará el día del juicio, el día del diluvio. Y durante todo este tiempo predicó y todos se burlaban y todos se mofaban de él. Pero él le creyó a Dios. Y el haberle creído a Dios significó que condenara al mundo, porque si él creyó y él hizo todo esto, entonces vino el diluvio y los arrasó a todos. Y dice la Biblia, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Es galardonador, acabamos de leer, de los que le buscan. ¿Se acuerdan de Abraham? Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Dios no le dijo a Abraham, vete a tal ciudad. No, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham, dice la Biblia, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Sabe por qué? Porque creía, porque tenía fe. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y terminemos este punto. Angélica nos va a leer Hebreos 10, 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dice que nos acerquemos a Dios confiadamente. Confiadamente. Tenemos que aprender a venir al Señor, a buscar al Señor. Tenemos que aprender a buscar, a creer en el Señor con el propósito correcto. Y ya ahora sí terminamos con un tercer asunto que está, y yo lo voy a leer del versículo 35 al 40. Miren lo que el Señor les dice. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo ¿qué? Fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Tercer asunto. Debemos, y ya está hablando de venir al Señor. Venir al Señor. La primera era buscar, la segunda creer, y la tercera es venir. Ya está hablando de venir. Dice, el que a mí viene, nunca tendrá hambre. Yo no le echo fuera. Tenemos que venir al Señor Jesús con el propósito correcto. El texto dice que venir al Señor es venir al Padre. Y que el propósito del Padre es salvar a todo aquel que crea en Jesús. Y el Señor Jesús dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad. Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y acuérdense de San Juan 3:16. Angélica nos va a leer San Juan 3:17, pero San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Está claro? Pero escuchen lo que dice el 17.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No lo envió para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Por quién? Por él, por ese pan de vida. Entonces, este punto ya nos tiene que decir lo siguiente. El que viene al Señor nunca tendrá hambre espiritual y nunca tendrá sed. Pero esta promesa es tan grande que esto va acompañado no solamente del área espiritual, sino del área física. Porque Dios ha dicho que Él es nuestro proveedor. Así de claro. Él es nuestro proveedor en todas las áreas de nuestra vida. El texto está diciendo aquí, el que viene a Jesús nunca será rechazado. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Cobrador de impuestos, ladrón, que quiere ver al Señor Jesús, se sube a un árbol y cuando él sube al árbol seguramente pensó que el Señor Jesús no lo había visto, pero él quería verlo, a ver a Jesús. Se detiene y le dice, Zaqueo, bájate, hoy es necesario que yo more en tu casa. Y muchos dijeron, ¿cómo es que come con ladrones, con publicanos y con pecadores? Y es allí cuando se observa que el venir a Jesús no fue rechazado, fue cambiado, fue transformado. Y ustedes conocen el final de esa historia bíblica, como él luego dice, Señor, si en algo he defraudado, no solamente estoy listo de devolverle lo de él, sino cuadruplicado lo que yo le he quitado. Un cambio de vida total. ¿Se acuerdan de la mujer adúltera? A las que todos dijeron, la ley dice que esta mujer hay que apedrearla, y cuando la iban a apedrear, le preguntan, y el Señor le dice, el que se sienta sin pecado, tire la primera piedra. Y entonces dice la Biblia que todos se fueron. Y él le dijo, y tú también, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. No sé a dónde ha llegado usted. No importa hasta dónde bajó, hasta dónde cayó. No sé dónde tocó fondo. Lo único que le puedo decir es que este Jesús, al que esta gente buscaba equivocadamente, con propósitos distintos, Él vino para salvarlo a usted y a mí. ¿Se acuerdan del endemoniado de Gadara, capítulo 5 de San Marcos? Un hombre endemoniado que era atado con cadenas y con grillos y nadie lo podía controlar, que había perdido su casa y su familia cuando se encuentra con Jesús. ¿Qué es lo que le dice? ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús? Y el Señor reprende el espíritu que está en él. Y conocen la historia. Y al final dice que uno lo encuentra sentado, vestido y en su juicio cabal. Un hombre nuevo. Aun cuando todo el mundo le tenía miedo y pavor, nunca el Señor le rechazó. Tampoco te rechaza a ti. No importa en qué condición estés. El que viene a Jesús, el versículo 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Este es el verdadero sentido del Evangelio. La vida eterna. Ese fue el propósito del Señor Jesús, venir a la tierra, darnos vida eterna. Y por último, la parte B del versículo 40 dice, yo le resucitaré en el día postrero. Llegará un día en que los que hayamos muerto en Cristo resucitaremos, dice la Biblia, primero y estaremos con Él por la eternidad. Cierro entonces invitándolos a que reflexionemos sobre esto. Debemos buscar al Señor, debemos creer en el Señor y debemos además venir al Señor, pero con el propósito verdadero, la salvación de nuestra alma, porque las demás cosas nos vendrán por añadidura. Hay gente que le da más importancia a la añadidura que a la salvación. Hay gente que le da más importancia a las emociones y andan buscando emociones por cualquier lado y entonces les montan un teatro, les montan luces y colores y ruidos y strawberry, luces moradas y ellos creen que allí está la presencia de Dios. No, no está. El Señor se los dijo. La verdadera razón del Evangelio es que creamos en Jesucristo, el Hijo de Dios, el que es el pan de vida.
Y el propósito de Él para nosotros es salvarnos. ¿Y en esta vida qué, pastor? Tenemos que ver, claro, ¿sí? Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. El que a mí viene jamás tendrá hambre. El que a mí viene jamás tendrá sed. Y el texto dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y esas otras cosas que usted cree que son tan importantes, son la añadidura. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganarse todos los tesoros del mundo y perder su alma? El Señor le pregunta a este hombre, necio, mañana vienen a pedir tu alma y lo que has guardado, ¿para quién será? Dice, haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el hollín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Que nuestro verdadero sentido de buscar al Señor sea la salvación de nuestra alma, la vida eterna. Diga conmigo, Señor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por salvarme. Ayúdame a darle prioridad siempre a la búsqueda de tu reino, de la salvación, de lo que verdaderamente permanece. Todas las cosas materiales pasan y se quedan aquí, pero el que hace tu voluntad, dice tu palabra, permanece para siempre. Ayúdame a tener la motivación correcta cuando te busco, cuando creo y cuando vengo a ti. Te doy gracias por tu misericordia, por esta noche y por tu palabra. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén, amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga. Muchas gracias. Quiero que no olviden lo que dije el domingo pasado, y lo vamos a estar insistiendo. En el día de Santa Cena vamos a empezar a repartir las alcancías. Usted puede escribir al número del WhatsApp que tenemos para tener su alcancía, y nosotros, cuando usted envíe por ella, simplemente le colocamos su nombre, usted la lleva a su casa, y esa es nuestra ofrenda voluntaria. Lo hacemos todos los años, de la misma manera que hemos hecho el aniversario, hemos celebrado el aniversario, de la misma manera que hicimos el ayuno, y nos faltan todavía hacer más ayunos, y como oramos y nos mantenemos en los cultos, igual, la programación de la iglesia se mantiene. Vamos a pedir nuestra alcancía para nuestra ofrenda voluntaria. Dios los bendiga, muchas gracias, que descansen, y nos vemos con la ayuda de Dios el próximo domingo.